Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a dar un pasito más. Hemos estado viendo cómo se analizan los problemas, cómo el análisis, la estructuración de problemas depende de la posición, de la ubicación que tienen en la sociedad, las personas, las organizaciones, los grupos sociales, que no se ve lo mismo desde distintos lugares, que las alternativas de solución también dependen de esta perspectiva diferencial. Y ahora vamos a pasar al paso siguiente, digamos, en nuestra actividad de gestión de actividades comunitarias o actividades del territorio. Después de analizar los problemas, después de haber conocido con quiénes vamos a tener alianzas para llevar a cabo alguna de las soluciones que estuvimos analizando y la que hemos elegido, llega el momento de diseñar los proyectos. Formulación de proyectos y programas es el título de hoy. Esto no es poco importante en lo que se refiere a darle sustantividad a la democracia, darle fuerza a las organizaciones del territorio, empoderar a la dirigencia social y política que está en el territorio. Saber proyectar es fundamental. Una de las cosas que se considera que es importante para que un pueblo esté inerme, sin capacidad de reacción, es que no pueda pensar más allá del día a día. Y saber proyectar es precisamente pensar estratégicamente, es pensar en el futuro, tener, como la palabra lo dice, un proyecto de vida, un proyecto de organización, un proyecto de grupo, un proyecto de comunidad. Es tener una visión, un sueño. Imaginamos que nuestra comunidad en un plazo de 4 o 5 años va a tener nuevas condiciones de hábitat. Vamos a construir nuestro hábitat, mejores condiciones de salud, mejores condiciones de trabajo, mejores ingresos. Nuestros hijos van a poder hacer un mejor aprovechamiento de la educación. Va a haber movilidad social ascendente. Vamos a poder lograr a través de nuestros hijos lo que probablemente los mayores no pudimos lograr. Esto es proyectarnos hacia el futuro. Y entonces acá coinciden el proyecto personal de vida con el proyecto de comunidad a la que pertenecemos, con el proyecto nacional, el proyecto de nuestra patria. El proyecto lo hacemos entre todos, el proyecto nacional lo hacemos entre todos, el proyecto de sociedad, el proyecto de patria que tenemos. Y está íntimamente ligado a nivel del territorio con el proyecto local, con el proyecto de nuestra comunidad. Y no hay persona que no se realice si no se realiza en el marco de la comunidad. De manera que entonces el proyecto personal está íntimamente ligado al proyecto de comunidad y al proyecto de patria. De ahí entonces que nosotros le damos mucha importancia. Esto no es un tema técnico o no es solamente técnico. Esto es un tema profundamente político en el sentido de la política que va más allá del partidismo. Es un tema que tiene que ver con la construcción de nuestros sueños y en este sentido es un tema que requiere capacidad de poder, porque claro, para que haya igualdad, mucha gente se va a resistir. Hoy, en estos días, hemos escuchado decir que
La gente se creía que podía comprar celulares, la gente se creyó que podía viajar al exterior, la gente se creyó que podía tener un plasma. Qué equivocada que estaba la gente. Le mintieron a la gente, mire lo que le hicieron creer, ¿no es cierto? Bueno, González Fraga debería recordar que durante 12 años el proyecto que se construyó no fue un engaño para la gente, lo construyó la gente, lo construyó en comunidad. La gente tuvo conciencia de sus derechos y estos derechos inclaudicables obviamente son los que también generan resistencia, quienes plantean que la gente no puede tener tantos sueños. Bueno, tener sueños es tener proyectos. De ahí que entonces hoy le vamos a dar mucha importancia al tema de los proyectos y programas, cómo pensarlos, cómo diseñarlos, cómo armarlos y luego cómo gestionarlos también. Imagínense lo importante que es pasar de vivir el día a día, del espontaneísmo a la acción coordinada, proyectada, estratégica hacia el futuro. Una vez que una comunidad marcha con esta capacidad, es imparable. Bueno, y para esto tenemos dos excelentes profesores de la casa. Ustedes saben que en el programa Formarnos, la Universidad de Lanús pone toda la carne en el asador, o sea que trae de lo mejor. Y hoy nos vamos a encontrar con dos directores de la casa. Matías Matalini, que es director de la Dirección de Planeamiento y Gestión de la Universidad, Planificación y Evaluación de la Gestión de la Universidad, y Laura Garbarini, que es la directora del campus virtual, que ustedes tienen a disposición para estudiar durante la semana, ¿no? Y precisamente que está presente, no Laura, sino todo el campus virtual acá. Alejandra también pertenece a campus virtual, porque las tecnologías de la información y de la comunicación, más allá de lo que acabo de mencionar que se ha dicho, que González Fraga dijo, nosotros consideramos que tienen que ser patrimonio de todos. Así como hace mucho tiempo tener un libro era patrimonio de muy pocos, de algunos frailes y algunos nobles y nada más, y leer y escribir también, y fue una gran democratización del conocimiento y del poder llevar la lectura y la escritura, o sea, alfabetizar a toda la población y el libro a toda la población. Hoy el día el equivalente de eso es llevar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, celulares y plasma incluido, señor González Fraga, a toda la población. De manera entonces que por eso creemos que campus virtual no es un lujo, campus virtual no es una exquisitez, campus virtual no es una cosa rara ni un jeroglífico. Campus virtual es una herramienta que tiene que estar al servicio de todos y en manos de todos. Bueno, a cargo de campus está Laura Garbarini. Matías es licenciado en Filosofía, ha cursado la maestría en Políticas Públicas y Gobierno en la UNLA. Como decía recién, es director de Planificación y Evaluación de la Gestión y es docente en la materia Formulación y Evaluación de Proyectos. O sea que están con la persona indicada. Investiga sobre temas relacionados a la evaluación de las políticas públicas, el enfoque de derechos del niño, a la filosofía de la liberación latinoamericana, un poquito tendencioso, Matías, como se habrán dado cuenta, y a la fraternidad como categoría política, ¿no es cierto? Esto de la fraternidad me suena un poco al Papa Francisco, que justo se le dio por recibir a Eve Bonafini también. Bueno, muy bien. Y tenemos acá a Laura Virginia Garbarini, profesora de Historia. No enseña cualquier historia, les aclaro, todos sabemos que la historia también depende de la perspectiva política que tomemos desde el momento presente. Es una profesora de la historia comprometida, les aclaro, la de las luchas populares. Es doctoranda en educación, actualmente es docente, investigadora
del Departamento de Planificación y Políticas Públicas en nuestra universidad y, como dije, directora de Campus Virtual. Un aplauso para los dos, por favor, y los recibimos. Gracias. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos y todas. Es un gusto volver a compartir este espacio en el Formarnos. En mi caso, en el primer Formarnos estuve como tutor, como tallerista, tutor, y también después en el segundo ya como docente, y ahora compartir también este espacio para nosotros es una caricia al momento que vivimos también en la gestión, ¿no? Porque a veces en la gestión, charlábamos con Laura hace un rato, uno se llena de un montón de cuestiones que a veces le pesan. Entonces, de golpe, venir y compartir una experiencia con ustedes que es de formación y de aprendizaje mutuo, porque nosotros, ustedes saben, acá en la UNLA, el estudiante no es un recipiente vacío que hay que llenar con contenido, sino que el aprendizaje se da mutuamente, ¿no? Entre el docente y el estudiante, no el alumno, porque ustedes no necesitan iluminarse por lo que yo les vaya a decir. Ustedes son estudiantes porque vienen a compartir este espacio de formación y a crecer en ese sentido. Así que bueno, esa es la primera advertencia sobre la cual quiero basarme para poder compartir. La segunda es de dónde uno está posicionado para poder hablar, en este caso, de la formulación y la evaluación de los proyectos, ¿no? Que es lo que nos compete hoy. Y en este sentido, al margen de complementar un poquito lo que ya un poco decía Nerio, así con un tonito un poco chistoso de que hay una tendencia en mi investigación de la filosofía latinoamericana y de la liberación, yo personalmente me tengo que presentar como un hijo de la opción preferencial por los pobres y un hijo de la resistencia peronista, de un intendente depuesto en tiempos de la resistencia peronista. Así que eso va a fluir claramente, permanentemente en la pasión de lo que vaya conversando. Así que sepan ustedes también cuestionar con total libertad y también sumar a los comentarios que sean necesarios también desde esta perspectiva. Bueno, y después lo segundo, quiero plantearles un poquito la visión sobre el escenario actual en el marco de la historia, de cómo venimos. Miren, en Argentina la planificación pudo tener inicios antes, pero sobre todo se dio con gran inercia, con gran fuerza en la década peronista, del 44 al 55, vamos a decir. Ahí estaban los grandes planes quinquenales, ¿no? Y la característica de la planificación en esa época, no por el peronismo solamente, sino porque era una cuestión de época, la característica no era planificar necesariamente poniendo a todos los actores a dialogar sobre qué queremos en términos estratégicos. La característica de ese entonces era más bien la planificación de técnicos, la planificación que se hace desde los burócratas, desde los que están más bien en la administración. Sin embargo, el peronismo tuvo una particularidad muy significativa, que fue la de poner en diálogo a la visión estratégica de la planificación del Estado en conjunto con el fortalecimiento de las asociaciones civiles, los espacios de comunidades de base, los clubes, los espacios culturales, las sociedades de fomento. Eso hizo que en sí mismo la planificación peronista vaya tendiendo permanentemente hacia eso que decía Evita, en definitiva, que es una de las 20 verdades peronistas, de donde nace una necesidad, ¿no es cierto? Ahí está el derecho, digamos, hay un derecho que hay que responder a ese derecho, ¿no? Donde hay una necesidad, ahí nace un derecho. Entonces, en ese sentido, la planificación se pensó a partir de la respuesta a los derechos sociales. Bueno, quiero hacer un paralelismo entre eso, entre esa época, entre el 44 y el 55, y lo que vivimos entre el 2003 y el 2015. Hay mucha cuestión de similitud, pese a que obviamente las épocas son distintas, no se puede comparar a sangre fría todo así como nomás, pero, sin embargo, la planificación también fue pensada en función, la planificación de las políticas públicas, fue pensada en función de responder a derechos, de responder a las exigencias de los derechos de la comunidad. Eso es una característica que parece ser común en ambas etapas. Entonces,
Quisiera hablar desde ahí. No obstante, ¿qué pasó después del 55? Vino la gran persecución y la gran imposición de políticas de arriba hacia abajo, en líneas generales, hasta la proscripción del peronismo, pero no solo la proscripción del peronismo, sino también la proscripción de cualquier espacio donde se pueda pensar de abajo hacia arriba socialmente. Pareciera que con otras características, pareciera que estamos viviendo algo parecido en este momento, en donde los espacios de organización social no pueden ser tenidos en cuenta, no quieren que se tengan en cuenta para poder planificar una visión de futuro, una visión de país, un proyecto nacional y popular, un proyecto, para empezar. Entonces, en este sentido nos posicionamos nosotros y quiero salvar una característica que me parece importante de todo ese periodo de proscripción y de resistencia que hubo después del 55. Ahí no pudieron matar la creatividad. No pudieron matar la creatividad de las organizaciones sociales, de los espacios de base. No pudo morir, siempre estuvo latente eso. De la misma manera tenemos que pensarnos nosotros hoy. Creo que tenemos que pensar que tenemos que hacernos valer y que tenemos que incorporar herramientas para que esas herramientas puedan ir en desmedro de este ataque atroz y feroz que sufrimos los que trabajamos en la base, los que trabajamos con los pobres, los que trabajamos con los otros, los que trabajamos para pensar y construir desde abajo hacia arriba. Entonces, hoy más que nunca parece ser un imperativo planificar desde abajo hacia arriba, ¿no? Frente a ese ataque de arriba hacia abajo. En este sentido, entonces, lo que queremos proponer es una guía para elaborar el proyecto. Guía, y resalto la palabra guía, no quiere decir que esté totalmente estructurado lo que tienen que hacer, porque ustedes se van a encontrar con que hay muchísimas herramientas para poder armar un proyecto. Y esas herramientas se las van a presentar, si yo traigo un docente de planificación que también se formó como yo y por ahí mucho más, seguramente no les da de la misma manera las herramientas, los instrumentos. Pero sí hay una base que tenemos que tener y sí hay una serie de pasos que necesitamos aprender con H intermedia, es decir, hacer propios, para poder después entonces tener con qué responder a la necesidad de elaborar proyectos. En el material que tienen ustedes, tienen ante todo una diferenciación fuerte entre lo que es la planificación tradicional y la planificación estratégica, que es un poco lo que acabo de decir, que lo dije más en criollo. Acá lo van a tener un poquito con un lenguaje un poquito más a veces duro y difícil quizás de asimilar rápidamente, lo tengan que leer un poco más, pero básicamente pasa esto, ¿no? La planificación tradicional normalmente piensa detrás del escritorio. Si quieren saber cuál es la planificación tradicional, escuchen un rato al ministro de Hacienda que tenemos y enseguida se van a dar cuenta de qué se trata, ¿no? Él te dice que siguiendo una serie de pasos sucesivos se va a solucionar absolutamente todo, ¿no? Esperando el segundo semestre que parece que no llega nunca. El otro día escuché que decían el tercer semestre. Claro, el año no tiene 3 semestres, tiene 2 semestres, pero bueno, en algún momento llegará. Bien, bueno, eso es la planificación normativa, ¿no? En cambio, la planificación estratégica incluye a los actores. Los actores somos todos, somos los otros, y estamos en una situación determinada, en una comunidad, en un contexto, en un determinado lugar. Entonces, ahí en ese primer punto tienen todo lo demás. Y en el segundo punto del material que tienen, ya iniciamos con todos los instrumentos que vamos a tratar de ir adquiriendo ahora. Lo primero es tener una denominación del proyecto, es decir, un título que convoque y que responda en línea directa con el problema que hemos identificado. Ustedes han hecho análisis de problema con una excelente docente que tenemos en la casa, Marcela Botinelli, que estuvo acá con ustedes y les transmitió un poco lo que significa hacer un árbol de problemas, cómo identificar el problema, lo han trabajado también en el taller. Entonces, es necesario pensar en un título del proyecto, es decir, algo que convoque, ¿no? El progresar. Bueno, habla del sentido hacia lo cual se quiere caminar y habla también de las posibilidades efectivas y habla de la resolución del problema que intenta atacar. O sea que esto no es menor. No, tenemos que encontrar una denominación que tenga directa consonancia con el problema y que pueda a la vez ser convocante en su denominación.
también ahí uno suele poner al inicio del proyecto qué organismo público o qué organismo, qué organización, qué espacio es el que va a implementar ese proyecto y cuál es el que va a financiar. A veces puede ser el mismo organismo el que financie y otras veces otro organismo que financie aquel que va a implementar. Después hay como una serie de cuestiones significativas que hacen a la naturaleza de un proyecto. Bueno, la fundamentación. ¿Por qué es necesario realizar este proyecto? Tenemos que tener claro por qué es importante implementarlo. No basta solamente con definir el problema, sino que es necesario ver de qué manera entonces vamos a responder al mismo. Y tengo que convencer también en la fundamentación de que es preciso responder a ese problema. Tengo que tener objetivos claros y para alcanzar esos objetivos, metas, tengo que saber dónde va a estar emplazada la realización de ese proyecto, la localización. Tengo que tener en cuenta los destinatarios. Y acá hago una pequeña digresión respecto del término beneficiarios. Habrán escuchado y se sigue utilizando y lo seguimos utilizando mucho en los distintos formularios que llegan de financiamiento de proyectos y demás, que Laura seguramente va a hablar después. Bueno, en esos formularios o en nuestro lenguaje muy común se habla de beneficiarios, el que se ve beneficiado. ¿Quién se beneficia con el proyecto? Bueno, yo quiero plantarme a contramano de ese término, porque el beneficiario es aquel que por caridad recibe de parte de otro y que en un suerte de que esa persona se acordó de él, entonces recibe. Ese es el beneficiario. No, las políticas públicas no tienen beneficiarios, tienen destinatarios concretos y, entre paréntesis, puse interlocutores, es decir, personas que tienen la capacidad de sentirse interpelados, interpeladas y que tienen la capacidad también de interpelar para mejorar la política. No son simplemente números a los cuales se les entrega un determinado subsidio y punto. Entonces nosotros también cuando elaboramos un proyecto tenemos que tener en claro esto. Tenemos que tener en claro los destinatarios son interlocutores de lo que vamos haciendo, ¿no? Robándole un poco este término de interlocutor a la comunicación. Bueno, un marco institucional donde está emplazado el proyecto y cuáles son los productos, los bienes y servicios que proveerá. Ahora vamos a desarrollar un poquito después cada cosa. Bueno, tengo que responder cómo se va a hacer efectivo ese proyecto y cómo van a ser los procesos en los cuales se transformen los insumos, es decir, las cosas que voy teniendo, en productos, es decir, en bienes y servicios. ¿Cómo voy a hacer esa transformación? Para eso tengo que especificar las actividades, las tareas a realizar, qué es lo que va a implicar justamente cómo hacer efectivo el proyecto. Y entonces aparece este instrumento que es bastante común y que se utiliza mucho, en general lo utilizan mucho también los organismos internacionales de crédito, pero nosotros lo utilizamos a nuestra manera, ¿no? Lo hacemos propio desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, que se llama matriz del marco lógico. Una vez que identificamos los problemas, entonces vamos a pensar en objetivos que puedan ir a atacar esos problemas que hemos definido. Y esos objetivos tienen que ordenarse de determinada manera que cuando yo vaya a presentar el proyecto y a la vez también cuando quiera implementarlo, tenga una coherencia, esté hilado esos objetivos para poder de esa manera convencer y también que sea un instrumento para la gestión, como decía Nerio recién, ¿no? Es decir, la gestión no es algo menor. Y la planificación no es al inicio, planificamos y después, bueno, ya está, ya presentamos un documento de planificación. No, eso dejémoslo para la planificación normativa. La planificación estratégica con actores incluye que todos permanentemente tengamos presente el proceso de planificación, que es dinámico, que se va reinventando permanentemente y que tiene que ser un instrumento de gobierno de ese proyecto. Entonces, la primera estrategia de la matriz es colocar en la primera columna, tiene 4 columnas, ahora las vamos a ver, pero en la primera columna, objetivos que van de lo general a lo particular. El fin, que sería como el objetivo de máxima al cual se aporta
¿no? Es decir, no es aquel que yo voy a lograr totalmente, pero es al cual yo le aporto con la resolución del problema que quiero atacar. Luego viene el propósito, que nosotros a veces lo solemos dar como objetivo general y específicos. A lo mejor para trabajarlo quizás en el taller convenga, aunque sea trabajar el objetivo general. ¿Cuál sería el objetivo general con el cual yo voy a responder a la situación problema? Luego vienen a partir de ahí los productos, decíamos, los bienes y servicios que el programa provee. ¿Cuáles son esos bienes y servicios que el programa provee? Ahora vamos a ver ejemplos. Y luego las actividades, las acciones necesarias para generar esos bienes y servicios, esos productos. Esta es la matriz, ¿no? No se asusten, puede ser de golpe, tengo que llenar todas estas columnas y filas, pero no se asusten. La idea es que por lo menos aprendamos a utilizar la columna de objetivos y que ustedes tengan presente que se van a tener que enfrentar a esta situación cada vez que necesiten realizar a lo mejor un formulario pidiendo financiamiento o a lo mejor pensando también en la misma estrategia que requiera la organización para implementar un proyecto. Es una estrategia que se puede también hacer propia, que no necesariamente tiene que seguir toda una línea marcada, pero que nos ayuda a ordenarnos. Esta es la matriz del marco lógico, que ustedes la tienen ahí, la tienen muy bien desarrollada en el material escrito. Nosotros vamos a centrar nuestra mirada ahora en un ejemplo de la primera columna. ¿Cómo sería en un plan, en un programa que nosotros podamos pensar, cómo sería esta primera columna de resumen narrativo? Entonces, les propongo pensarlo con el plan Agua más Trabajo, que algunos lo conocen, me imagino, ¿no? El plan Agua más Trabajo es un plan que se desarrolló bastante acá en la provincia de Buenos Aires, en donde tenían un vínculo directo la nación y lo que era AISA y los municipios, a fin de que los que estaban en el plan Jefes y Jefas de Hogar puedan empezar a conformar cooperativas y que aprendan también para desarrollar lo que tiene que ver con cloacas, lo que tiene que ver con lo que es el llevar las distintas redes de agua a los barrios. Entonces se pensó en una combinación bien estratégica en este sentido. Es un plan que nació claramente en esta época de 2003 a 2015, creo que se sigue desarrollando, pero que tuvo ese impulso de pensar al Estado en articulación con la sociedad civil, el plan Agua más Trabajo. Con esto que les acabo de decir, ¿cuál sería el fin? Bueno, a mí se me ocurrió desarrollarlo así, podría ser también mejorado, ¿no? Proveer de agua potable y cloacas a todas las ciudades en la provincia de Buenos Aires a fin de eliminar las enfermedades de orden hídrico-sanitarias, a la par que se genera trabajo genuino para los y las desocupados de cada ciudad. Ven que es un fin bastante grosso, no vamos a poder alcanzarlo totalmente, pero es a lo cual contribuimos con el programa. En cambio, si miran el objetivo general, ampliar la cobertura del servicio básico de agua potable por red en las áreas castigadas de la provincia de Buenos Aires, proveyendo infraestructura y generando puestos genuinos de trabajo con cooperativas conformadas por los destinatarios del Plan Jefes y Jefas en el periodo 2007-2011. Es algo concreto que yo puedo realizar. Es ambicioso también, pero lo puedo realizar. El fin es como algo a lo cual contribuyo. El objetivo general, sí o sí, lo tengo que alcanzar. Entonces la idea es que ustedes vayan pensando en esa línea del problema que fueron definiendo en los grupos, cuál sería el objetivo general que respondería a ese problema. Bueno, podría poner un objetivo específico, habría varios objetivos específicos, pero uno podría ser organizar las cooperativas de trabajo brindando una capacitación efectiva para la construcción de redes de agua potable. Un objetivo específico. Y de ese objetivo se desprenden productos, bienes y servicios. Fíjense. Conformación de las cooperativas de trabajo con reconocimiento del INAES efectuada. No es que las cooperativas estaban. Hubo que hacer el proceso en el cual los que estaban involucrados en el plan Jefes y Jefas puedan meterse y conformar las cooperativas. Entonces, armar las cooperativas ya es un producto, es un bien,
porque vos estás generando de esa manera el espíritu colectivo en la noción del trabajo compartido. Otro producto es la capacitación teórico-práctica de las cooperativas. Bueno, capacitar a las personas para poder implementar en lo que corresponda ese programa. Esa es otra de los productos. Y después actividades para lograr esto. Las actividades están en directa consonancia con los productos. Los invito después, si quieren, lo tienen como ejemplo, lo tienen ahí mismo en el Power descripto, como para poder pensarlo en sus propios programas. Bueno, otra cuestión que hay que tener en cuenta son los métodos y técnicas que voy a utilizar. Necesito establecer procedimientos, cómo se va a realizar tal o cual función, cómo se va a realizar tal o cual actividad, cómo voy a implementar determinadas tareas. Para eso tengo que tener procedimientos establecidos. Se conocen en general como manuales de procedimientos, que hoy charlábamos más temprano con Laura, pero de otro tema, más de gestión. Bueno, también en los proyectos a veces necesito tener con claridad cuál es el procedimiento de lo que hay que hacer para que nadie se pierda, para que todos puedan tener la misma mirada, el mismo objetivo, el mismo fin y con claridad poder implementarlo. ¿Qué tecnologías voy a necesitar? Y esto es muy importante con esta noción de destinatarios, interlocutores de que hablábamos, ¿cuáles son las estrategias para la información, para la participación de los distintos implicados? Luego, otro elemento importante y que ustedes seguramente van a poder trabajar es el cronograma de actividades. Vieron que definimos las actividades cuando vimos qué necesito hacer para obtener determinados productos, determinados bienes. ¿Alguno se perdió? No se preocupen, es común, hasta yo me pierdo a veces, así que no se hagan ningún problema. Si se pierden, tranquis, porque ahora podemos retomar con las preguntas y demás. El cronograma de actividades está pensado como básicamente un cuadro de doble entrada, en donde por debajo, en la primera columna, tengo las actividades y en la primera fila los meses en los cuales esa actividad va a tener lugar. Meses que pueden ser también divididos en semanas, si quieren. Entonces, yo digo que la actividad 1 va a durar todo el primer mes. Que la actividad 2, que ustedes le ponen el nombre una vez que ya tienen definidas las actividades, va a durar también un mes. Pero que la actividad 3 también va a compartir ese mismo inicio, porque puede ser que haya actividades simultáneas. Mientras se hace una, se hace la otra. Entonces, en ese sentido, se va conformando el cronograma de actividades que ustedes pueden después realizar en el taller o que lo pueden tener presente en líneas generales. Esto es muy importante porque estima el tiempo. Y si el tiempo queda a lo que nos parece, sonamos, ¿no? Porque el tiempo también es un recurso y es un recurso escaso también. Entonces, como recurso escaso lo tenemos que administrar. Yo tengo que administrar en esta clase, por ejemplo, el tiempo de la cantidad de lo que estoy hablando, de no irme de más, porque si no, en cualquier momento me acercan un papelito. Bueno, el tiempo es un recurso, ¿no? Bien, luego vienen la definición de los recursos que voy a necesitar por actividad. Vuelvo para atrás. Definimos ya objetivos. En relación a los objetivos, definimos productos, bienes y servicios que provee el programa, el proyecto. Luego, para obtener esos productos, definimos actividades. Esas actividades necesitamos temporalizarlas. ¿En qué tiempo? Viene el cronograma de actividades. Ahora necesito saber qué recursos voy a necesitar para poder implementar esas actividades. Entonces hay básicamente 4 tipos. Los humanos, personas concretamente necesarias, los materiales, ¿no es cierto?, locales, muebles, máquinas, artículos de librería, PC, etc. Los recursos más bien técnicos, tipos de capacitación, estrategias de participación, técnicas grupales de participación. Esos son todos recursos técnicos de los cuales tengo que tener cómo implementarlos, que tengo que tener en cuenta. Algunos cuestan porque necesito invitar a alguien que venga y otros los podemos desarrollar nosotros mismos. Y los financieros, de los cuales después Laura les va a hablar bastante. Una vez que tengo también la parte de los recursos, ahora necesito calcular los costos. Viene la parte de la presupuestación.
Entonces hay que ver qué tipos de costos son súper necesarios, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuáles son imprescindibles para la realización del proyecto. Y están los costos directos. Es decir, sin ellos no se concreta el proyecto. Y otro tipo de costos que son los indirectos, aquellos que complementan, que bueno, sería ideal tenerlos porque es importante para mejorar la calidad de lo que se pretende conseguir. Sin embargo, no son indispensables como sí son los directos. Y los hay de diversos tipos. De capital, que serían más bien, por ejemplo, costos de preinversión. Necesito comprar, por ejemplo, para el centro cultural, si queremos seguir teniendo ahí desarrollos con lo que es todo lo que es el tratamiento de la basura, voy a tener que tener a lo mejor algún tipo de maquinaria mínimo, voy a tener que tener como para poder enseñar a otros. A lo mejor sí, a lo mejor no. Estoy diciendo un ejemplo de los compañeros ahí, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de preinversión necesito en términos de capital? Gastos corrientes. Pagos, ¿no? Remuneraciones, sobre todo seguridad social, alimentos, herramientas. Los costos fijos, que son los que se suelen mantener, aunque estamos en una época en que no se suelen mucho mantener los costos fijos, pero lo que es el alquiler, seguro, luz, gas, bueno, se suele mantener, vos sabés cuánto va a costar, salvo que tengas Aranguren de ministro. Y después están los costos variables, directamente relacionado con la producción de los bienes y servicios, o sea, lo que es materias primas y la cantidad, por ejemplo, a lo mejor necesito tener más empleados, necesito tener más gente que, digamos, sí o sí necesita de una remuneración y entonces tengo que calcularlo también. O sea, hay distintos tipos de costos y uno tiene que pensar en todo lo que va a implicar para el proyecto. Y a partir de ahí, entonces, se puede constituir la matriz presupuestaria. Todo esto de las matrices a veces asusta mucho, es bastante, a veces a lo mejor complejo, pero nos sirve para ordenarnos y nos sirve para no tenerle miedo a esto. Y no es trabajo de los técnicos, de los que están detrás de un escritorio, es trabajo de todos, del que está en el territorio, del que está ahí luchando, del que tuvo la posibilidad de formarse o no. De todos es posibilidad planificar. Entonces, para eso necesitamos adquirir las herramientas. Así que no se asusten por las matrices, busquemos la manera de asimilarlas, aprenderlas y mejorarlas también. Bueno, la matriz presupuestaria indica costos como ítem, costos de personal, viáticos, o sea, traslados que haya que hacer, alquiler de locales, material, equipamiento, gastos de funcionamiento. Es decir, lo que yo calculé como recursos y costos, ahora lo traslado a esta matriz que me va a indicar cuánto sale, en definitiva, el proyecto. El concepto, bueno, ¿qué es? Costos de personal. 2 honorarios profesionales para tal o cual cosa, ¿no? El traslado de tal o cual persona en los días tales. Bueno, cada uno de los conceptos de aquellas cosas que haya que tener en cuenta en el presupuesto. ¿Cuántos? La unidad. Bueno, honorarios profesionales, 5. ¿No? ¿Cuántos? Costo mensual por unidad, lo que sale mensualmente, 3.800 pesos por honorario. Y cantidad de meses, 5 meses. El proyecto se va a realizar en 5 meses. Entonces el costo total es 5 por 3.800. ¿Se entiende? Entonces es una matriz que nos permite ya tener presentado todo lo anterior. Es muy importante porque nos garantiza que después, cuando ya completemos esta matriz, hayamos tenido en cuenta la mayor cantidad de posibilidades. Que no haya quedado en el tintero nada, como para que después no les pase los que frecuentemente pasa, a veces pasa, a mí me ha pasado, que uno calcula un número y digo, uy, no me di cuenta de tener en cuenta esto otro y ahora ya le presenté al financiador y ahora qué. Y bueno, es lo que hay y habrá que amagarse. Pero la idea es que ustedes puedan llegar a esta matriz ya con la cantidad necesaria de recursos en la cabeza sin excluir nada de aquello que sea necesario. Bien. Luego viene estructura organizativa. Bueno, acá vamos a pasar un poquito más rápido porque no es tan central en este momento para ustedes, pero sí es importante que tengan presente que hay distintos tipos de organizaciones. Organizaciones más verticales, como por ejemplo esta, ¿no? Organizaciones más verticales en donde la jerarquía tiene que primar y prima por delante de otros.
organizaciones más funcionales, en donde las direcciones están interrelacionadas y hay distintas especialidades que van cruzando las direcciones y no está tan marcada la línea jerárquica. Organizaciones más combinadas entre lo jerárquico vertical y entre lo más horizontal funcional. Y organizaciones que a lo mejor hacen un esquema más matricial, es decir, donde los distintos integrantes del proyecto dependen de una doble jefatura, tanto de la dirección del proyecto como de la dirección específica de un componente del programa. Es decir, hay distintas maneras de plantear la organización, que no las vamos a aprender ahora todas juntas, pero que es importante que ustedes las tengan presentes porque también sirve para ver de qué manera nosotros vamos a plantear la organización. Esto pasa mucho en el barrio, en los centros culturales, en las comunidades. Tenemos una cierta jerarquía, ¿no? A ver, yo tengo mucho trabajo parroquial. En las parroquias a veces tenés un cura que decide por todos con 2 o 3 personas que están detrás y todos siguen esa línea. Esa es una organización. Otra organización es un sacerdote con un consejo de pastoral y con una junta de pastoral más ampliada. Bueno, tenés otro tipo de organización, otro tipo de lógica. Entonces, en este sentido, lo mismo puede pasar en un centro cultural, lo mismo puede pasar en una sociedad de fomento. Es decir, hay distintas formas de organizarnos y en este sentido es muy importante que las tengamos presentes para ver de qué manera podemos buscarla mejor. Otro aspecto significativo, y ya vamos cerrando, es qué vamos a evaluar. Porque cuando nosotros planificamos, cuando nosotros decimos, bueno, queremos llegar a tal objetivo para resolver tal o cual problema, necesitamos también poner los elementos de evaluación, es decir, cómo vamos a valorar ese proyecto, cómo vamos a valorar el alcance o no de determinadas actividades, cómo vamos a valorar el desempeño de cada uno de nosotros en esa consecución. Es importante tenerlo en cuenta, los aspectos a evaluar que están en la segunda columna del marco lógico, que son los indicadores. Los indicadores, ¿no?, se refieren a los aspectos del programa que van a ser observados y registrados a modo de resultados específicos a alcanzar. Y hay indicadores más bien cuantitativos y más bien cualitativos. Los cuantitativos, por ejemplo, en el programa en que nosotros estábamos viendo, el Plan Agua Más Trabajo, podría ser un indicador cantidad de cooperativas inscriptas, ¿no? Si el objetivo era inscribir cooperativas en todos los municipios del conurbano bonaerense y se inscribieron 5 cooperativas, estamos mal, ¿no? Eso va a indicar. Ahora, si logramos 150 cooperativas, bueno, hay un camino desarrollado, no es poca cosa. Pero también una valoración cuantitativa, valoración de los cooperativistas de la capacitación recibida. Bueno, a ver, ¿la capacitación sirvió a los fines de poder ejecutar, de lograr obtener determinados productos? Y no, la capacitación en realidad no sirvió y hubo que contratar técnicos que vinieran a hacerlo porque nosotros no pudimos. Falló. Entonces es importante registrarlo. O sí, fue altamente significativa. O a lo mejor hay que mejorar esta parte. Entonces ahí están los aspectos a evaluar. Y finalmente, la cuarta columna del marco lógico, tener en cuenta los factores externos. Es decir, siempre que nosotros optamos por implementar una política pública, omitimos cosas, decimos que no a ciertas cosas. Y también suponemos que se pueden dar determinados acontecimientos, que se pueden dar determinadas circunstancias donde el programa va a permitir que se desarrolle. Por ejemplo, son prerequisitos para el logro de los objetivos. Se pueden dar como supuestos o como riesgos, obstáculos que hay que tener en cuenta antes de implementarlo porque nos podemos topar con esos obstáculos. Ejemplos. Si fuera más bien como un supuesto, que los destinatarios del plan jefes y jefas estén dispuestos a capacitarse en pos de constituirse en la mano de obra especializada para la actividad en cuestión. Nosotros diseñamos un plan muy lindo con el Plan Agua Más Trabajo, pero si los receptores del plan jefes y jefas, ¿no?, los destinatarios de ese plan,
no están para nada de acuerdo con capacitarse, entonces voy a verme obligado a cambiar la lógica de quiénes son los destinatarios. Entonces, es un supuesto que hay que tener presente. Y un riesgo, que los municipios se nieguen a realizar una articulación y efectúen acciones propias en relación a la problemática identificada. Un intendente un poquito vivo dijo, uy, este plan está buenísimo, pero no lo voy a hacer con ustedes, yo tengo plata y lo hago por separado, y hago la mía. Puede pasar, son riesgos que están presentes. Entonces, hay que identificar tanto los aspectos a evaluar como los riesgos. Resumo y ya entrego. Primero, entonces, es importante definir los objetivos en relación a el problema identificado. Definiendo objetivos, tengo que ver cuáles son los productos, los bienes y servicios que voy a proveer como proyecto, como programa, para que esos objetivos se alcancen, para que tengan concretamente qué voy a distribuir, qué voy a entregar, qué voy a proveer. Para obtener esos productos necesito plantear cuáles son las actividades necesarias. Esas actividades necesarias es preciso temporalizarlas. Armamos el cronograma de actividades. Una vez que armamos el cronograma de actividades, empezamos a pensar en los recursos necesarios. ¿Qué recursos voy a necesitar para tales o cuales actividades? Y una vez que realicé ese cuadro de recursos por actividad, voy a ver entonces cuáles son los costos. Y viendo los costos, finalmente construyo la matriz de costos. Pero tengo que tener presente cuáles son también los aspectos a evaluar en el programa, indicadores, y cuáles son los supuestos y riesgos que siempre van a estar presentes a la hora de planificar. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Laura y después abrimos preguntas. Mi intervención en este espacio no tiene que ver tanto con mi formación técnica, así que no lo voy a hacer desde el lugar de tecnicismos, sino desde mi experiencia en haber trabajado en esta universidad elaborando y buscando fuentes de financiación externas para muchos proyectos educativos que se hicieron en la Universidad Nacional de Lanús. En ese sentido, hablando desde la experiencia, lo primero que les quiero decir es que cuando se trata de financiar un proyecto, estas cuestiones que también mostró Matías, hay que flexibilizarlas. Porque un punto esencial en la posibilidad de que este proyecto se concrete es encontrarle financiación, ¿sí? Y no es poca cosa. Entonces, uno tiene que tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas a la cuestión de la financiación y fundamentalmente vinculadas a la contextualización. Porque es verdad que muchas veces uno parte de un problema, piensa en los objetivos y piensa en los recursos. Pero también puede pasar que uno se entere de alguna línea de subsidio, de financiación que por parte de algún organismo está destinada a los movimientos sociales o a las organizaciones de base y tenga que empezar a adecuar ese problema a la línea de financiación que está presente o que puede llegar. Muchas veces se implementan desde los diferentes niveles del Estado o el Estado municipal, provincial, nacional o en la conjunción de ambos, líneas y proyectos de trabajo social. Esto ha pasado mucho en la década pasada. Ha habido muchas líneas de financiación a proyectos educativos, a proyectos sociales, a proyectos económicos y llegan a las instituciones propuestas o convocatorias de los diferentes organismos para trabajar alguna línea específica. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es contextualizar
esa propuesta que aparentemente viene de arriba hacia abajo y uno dice qué buena oportunidad para poder contar con ciertos recursos para desarrollar un eje de trabajo en nuestra institución, y sin embargo, a pesar de que vengan de arriba hacia abajo, uno tiene que tener la capacidad, una organización tiene que tener la capacidad de contextualizar ese programa, esa línea de financiamiento en función de adecuarlo a las características del lugar, del territorio, de la organización. Entonces me parece que una cuestión a tener en cuenta es este tema de la flexibilización. Esto le da cierta dinámica, que esto ustedes lo tengan como un eje de trabajo, como bien dijo Matías al inicio, como una guía, como una orientación, pero que tengan presente que no tiene que ser un corset, sino que tiene que ser un lineamiento que les permita a ustedes realmente trabajar a partir de las necesidades que ustedes tengan. Por eso yo armé, en cuanto a financiamiento, la posibilidad de que ustedes tengan en cuenta que el origen del financiamiento puede ser tanto municipal, tanto municipal como provincial. Yo les puse ahí en las diapositivas algunas páginas para que ustedes tengan en cuenta, porque siempre hay, al menos estuvo muy presente hasta este momento, convocatorias de los diferentes niveles del Estado para presentar proyectos. Por ejemplo, nosotros el último proyecto que trabajamos en la universidad es un proyecto vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se llama Procodas, y es un proyecto de tecnología para la inclusión social, en el cual una integrante de la dirección del campus virtual desarrolló un entorno virtual para estudiantes ciegos, para trabajar junto con estudiantes tanto de la universidad como de escuelas medias. Ese proyecto, si bien las cuestiones de accesibilidad académica para estudiantes con necesidades con disminuidos visuales era una necesidad de la universidad, fue aprovechar la oportunidad de que había un programa para financiar tecnologías de inclusión social y adecuar esos lineamientos a las necesidades de la institución. ¿Se comprende lo que digo? Es un ida y vuelta, no es algo estático, sino que es algo flexible. Entonces, lo que tuvimos que hacer es leer atentamente las bases del programa y generar un formulario que el programa ya proveía, y esto también les puede pasar muchas veces, ténganlo en cuenta. Si bien uno puede armar un proyecto desde cero y después buscar financiación, puede pasar al revés, que uno tenga que adecuarse a un proyecto que viene preformateado, ¿sí? Y al cual uno le tiene que dar respuesta para ser evaluado. En ese sentido, yo ahora, si quieren, les escribo en el pizarrón estas páginas, porque ustedes tienen que tener presente que son posibilidades. No siempre uno tiene que salir a buscar el financiamiento una vez que tiene tan claro lo que quiere hacer. A veces empieza a pensar en qué problema se puede solucionar que no se había predefinido o discutido anteriormente en la organización, porque está a la búsqueda de estas líneas de financiamiento externo. Me parece que esto también es muy interesante, pensar que uno tiene que estar informado y buscar a ver qué posibilidades tenemos de financiamiento. Tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Desarrollo tienen líneas interesantes de financiamiento, o el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este es el proyecto que yo les nombraba para inclusión social, que se volvió a abrir este año 2016. Tenemos que contextualizar también, como bien decía Matías y también lo decía Nerio, la situación en la que estamos. Hemos tenido la suerte,
y especialmente hablo desde la institución, desde la Universidad Nacional de Lanús, de tener en la última década muchas posibilidades de desarrollar proyectos, porque hubo muchas líneas de financiación muy interesantes, inclusive algunas que vinculaban los diferentes niveles del Estado. Por ejemplo, financiación que venía del Banco Mundial o de la Comunidad Económica Europea y se organizaba a través de un ministerio en colaboración comprometida de la provincia y también del municipio, digamos, con un nivel de complejidad que hace que diferentes actores de diferentes niveles estatales tengan que trabajar conjuntamente con la universidad. Tienen un grado a veces de complejidad esos proyectos que sin embargo no les quita riqueza, porque permite articular actores y comprometer actores en diferentes niveles y poder reunir en una misma mesa miradas distintas sobre la problemática que se quiere abordar. Lo que quería aportar a lo que había dicho Matías es que cuando uno piensa en la elaboración de un proyecto para pedir financiamiento, tiene que también tener en claro cuáles son los criterios con los que ese proyecto va a ser mirado. ¿Qué cuestiones los evaluadores, si uno se tuviera que poner del otro lado del mostrador y pensar por qué un organismo o por qué una institución va a aceptar ese proyecto, tener en cuenta que van a mirar específicamente cuál es la relevancia, es decir, si realmente da cuenta de una problemática y que es pertinente a la institución que lo está promoviendo, si es factible llevarlo adelante. Es decir, si el problema es real y hay solución a ese problema. ¿Hasta qué punto es un proyecto que se construye asociativamente? Y en esto también pensar desde el punto de vista de las organizaciones la posibilidad de trabajar en red. Eso le da mucha potencialidad al proyecto. La posibilidad de que a ustedes les pasa, y lo conversan seguramente en los espacios que tienen para compartir, que hay muchos problemas comunes y por lo tanto hay organizaciones diferentes, pero que uniéndose para enfrentar un determinado problema, potencian la posibilidad de conseguir financiamiento. Bueno, justamente la posibilidad de asociatividad que tenga ese proyecto va a ser evaluado positivamente. Que tenga un impacto social, que sea innovador y que además se sustente en el tiempo, que sea posible de ser replicado. ¿Sí? Posible de ser replicado en el sentido de que sea una experiencia para ser transmitida a otras organizaciones, que pueda ser mostrada y que muestre un resultado que pueda ayudar a otras organizaciones a llevarlo adelante y sustentable en el tiempo, porque la idea es que genere capacidad instalada para que cuando el financiamiento se termine, pueda de alguna manera continuar en el tiempo algunas, si no todas, algunas de las actividades. Esto también es evaluado muy positivamente, porque si no parecería que es un toco y me voy. Es decir, bueno, tengo tanta plata para hacer tal proyecto, se terminó el proyecto, lo planifiqué muy bien, pero al momento de evaluarlo veo que no hay posibilidad de continuarlo. Y si algo es interesante para pensar, y esto no solo para pensar en los proyectos, sino, no sé si coincidirás, Matías, para pensar en la política pública en general, es la continuidad. Y muchas veces las dificultades que hemos tenido, si queremos llevarlo también al plano nacional, es que parecería que siempre se esté empezando de cero y que no sirvió nada de lo que se hizo antes y que no puede haber una continuidad de las políticas que pueden ser evaluadas como positivas. ¿Sí? Entonces, en las políticas públicas también hay que tener esta proyección. La proyección de poder sostener en el tiempo los proyectos que tienden a solucionar los problemas. Como decía muy bien Matías,
tal vez la finalidad es una finalidad que no se llegue en un solo proyecto. Los procesos son los que están garantizando la continuidad y la coherencia en los proyectos en políticas públicas, son los que están garantizando el éxito de las propuestas que hagamos. También hay instituciones, hay organismos financieros internacionales que tienen líneas de crédito y de financiamiento para los proyectos. A veces a través de los estados, es decir, los préstamos, los subsidios o las donaciones llegan a los estados y los estados las implementan a través de diferentes organismos. Pero también, si ustedes quieren consultar alguna página de estos organismos internacionales, tienen líneas directas de financiación para proyectos económicos y sociales. La Unión Europea también, ¿sí? Hay un programa regional para cohesión social en América Latina. Esto también es interesante. Muchas veces estas líneas de trabajo van más allá de lo local, porque así como ustedes ven entre ustedes que hay problemáticas que comparten, también estamos inscriptos en el marco latinoamericano. Y muchas veces las problemáticas que tienen organizaciones de otros lugares de Latinoamérica también las tenemos nosotros. Hay líneas de trabajo que permiten formar redes con otras asociaciones de otros países o dentro del mismo país, de otras regiones, y que esto también potencia la posibilidad de solucionar los problemas. Y los hace visibles, esto también es interesante, ¿no? Uno armando un proyecto también visibiliza una problemática. Y esto es interesante porque esto permite la reflexión hacia al interior del propio equipo que se tiene que sentar a trabajar y a pensar cómo solucionar un problema o a pensar cómo aprovechar una línea de financiamiento que está disponible. También está el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Yo ahora les anoto las diferentes páginas para que ustedes puedan tomar apuntes y en un rato que tengan puedan meterse en estas páginas, porque más allá de que a veces las convocatorias ya están cerradas o que hay que esperar nuevas convocatorias, ver un poco cuál es la lógica, cuáles son las temáticas que son relevantes para estos organismos, ver si esas temáticas coinciden con las problemáticas que ustedes tienen en sus territorios y de alguna manera esto también da ciertas ideas de cómo avanzar o de cómo generar proyectos. Digo que es material interesante también. Hace algunos años que se viene hablando de micromecenazgo. Yo quiero incorporar este concepto porque me parece que es interesante. Van a encontrar en algunas páginas que se habla de crowdfunding o micromecenazgo o financiación colaborativa o financiación cooperativa. Sí, está muy desarrollado en España, un poco menos desarrollado en América Latina y hace 4 o 5 años que se viene desarrollando en nuestro país. ¿Por qué lo traje acá? Porque es un instrumento de cooperación colectiva, ¿sí?, que utiliza Internet y la posibilidad de establecer una red virtual para financiar proyectos, donde tenemos un emprendedor, que podría perfectamente ser una persona o una organización, donde envía su proyecto a una determinada plataforma. Ahora vamos a ver las plataformas que hay disponibles en la Argentina para enviar proyectos, y se indica la descripción, la cantidad que se necesita de dinero, el tiempo de recaudación. Especialmente hay una plataforma que tiene que ver con proyectos solidarios, que no se espera ninguna recompensa a cambio, ¿no? También hay proyectos de crowdfunding que tienen que ver con emprendimientos personales y con empresas. Entonces ahí sí, la persona que invierte espera una recompensa a cambio, pero en general en los proyectos sociales tiene que ver con apelar a la solidaridad de quienes quieren aportar a un proyecto. Son muchas personas o muchas empresas que aportan a los proyectos que están subidos a esa plataforma.
Algunos se valoran en forma comunitaria, otros se valoran en la web por pares, se publican por un determinado tiempo y se promocionan lo máximo posible y cuando termina el plazo se ve el porcentaje de financiación que han tenido. En algunos casos se permite utilizar ese porcentaje de financiación y en otros casos se estipula que si no son financiados totalmente no se financian y se le devuelve a la persona que aportó ese dinero. Pero en general, en las propuestas de proyectos sociales, solidarios y cooperativos, se recauda lo que se llega a lograr en el plazo estipulado. En la Argentina tienen Ideame, no sé si algunos las conocen, ¿sí? ¿Tuviste alguna experiencia? Perfecto, y son ideas interesantes, uno al menos tiene que saber que esto existe, que está la posibilidad. Vamos a ver que hay que también tener en cuenta algunas cuestiones cuando uno piensa en subir a la plataforma web un proyecto y que tiene que ver con que sea realmente un proyecto que uno tenga presente que pueda llevarse a cabo, ¿no? Que no sea irrealizable. Pero ahora vamos a ver que hay curadores de proyectos, vamos a ver qué es eso, que permiten una evaluación de ese proyecto para que sea posible de ser publicado. Nobleza Obliga es otra página que tiene que ver con proyectos solidarios. Desde pequeños, conseguir plata para festejar un cumpleaños en un comedor escolar, hasta proyectos más grandes que tienen que ver con publicar un libro que muestre las experiencias de una organización o financiar la creación de un comedor. Si tienen oportunidad, vean los proyectos que están publicados porque también es una idea que uno se puede dar. Panal de Ideas es otra página argentina que está vinculada fundamentalmente a proyectos culturales. Desde una banda que quiere sacar un disco y que quiere reunir fondos para sacar un disco, hasta un proyecto de libro colaborativo, hasta la financiación de un centro cultural. Hay muchas ideas interesantes. Este sistema está basado en la transparencia, en la confianza y en el cooperativismo en red. Pero ustedes evalúen las plataformas a las que ingresan, porque la idea es, dentro de las posibilidades, ver plataformas que cuenten con herramientas para que gente de renombre o organizaciones de pares se transformen en curadores de los proyectos. Esto le da no solo transparencia, sino que potencia la confianza de la gente. Si una persona especialista o un artista o una persona conocida que se especializa en un tema confía en ese producto, es más probable que haya inversores para esa finalidad. Estas personas que se comprometen a difundir esta propuesta son los que se llaman los curadores de los proyectos. Y entonces este rol de curador valida un proyecto de financiamiento colectivo frente a la comunidad que se acerca a participar. La comunidad pueden ser personas individuales que quieran aportar o pueden ser empresas también que tengan una línea de responsabilidad social empresaria y que quieran aportar estos proyectos. Para finalizar y ver, abrimos ya a las preguntas, una cuestión vinculada a esto que yo les decía de la relativización. No solo hay que contextualizar los proyectos en función del financiamiento, como lo dijimos antes.
hay que reordenarlos y cuando ustedes piensan en las actividades, en los plazos y en los presupuestos, hay que también tener muy en cuenta el financiamiento. ¿Por qué les digo esto? Hay financiamientos que vienen bastante tiempo después de que uno presentó el proyecto. Uno tiene entonces que calcular en los presupuestos y el costo. A veces uno aprende esto dándose la cabeza contra la pared y dándose cuenta que cuando llega la plata le alcanza para la mitad de lo que uno proyectó. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta en el presupuesto la inflación posible, ir viendo en ediciones anteriores, si es una línea de financiamiento que se repite todos los años o de manera bianual, cuánto tardó la plata en llegar a la organización y entonces poder ver, interiorizarse un poquito de la lógica de esa línea de financiamiento y poder tener esto en cuenta al momento de presupuestar. Lo mismo al momento de pensar los plazos de las actividades. Entender que hay actividades que pueden empezar sin tanto financiamiento y que hay actividades que necesitan una fuerte cantidad de recursos monetarios para implementarse. Entonces, no poner esas actividades al inicio cuando tal vez el financiamiento no llega todo junto y llega en etapas. Entonces, también esto, darse cuenta. ¿Sí? Muchas veces el financiamiento llega un porcentaje al inicio para comenzar y después, previo a la elaboración de un informe o la presentación parcial de determinados resultados, llega otra partida, porque no llega muchas veces toda la plata junta. Entonces, cuando ustedes organicen sus proyectos, tengan en cuenta esto. Tal vez es, práctico y poco técnico lo que les estoy diciendo, pero ayuda a saber cómo es la realidad del ciclo de vida de un proyecto y cómo es la realidad para no frustrarse y para no estar esperando tal vez no poder cumplir con esos objetivos por no haber previsto de manera realista las diferentes etapas que tiene que tener un proyecto. Entonces, tener en cuenta esto, la posibilidad de ir pensando las actividades y organizando las actividades en un cronograma, pero muchas veces que esas actividades realmente se van a poder flexibilizar o se van a tener que reorganizar en función de los plazos en que llegue este financiamiento. ¿Sí? Así nos pasó también con el programa de alfabetización digital, que fue un programa muy interesante que hicimos en la provincia de Buenos Aires, donde se capacitó a 1000 capacitadores que a su vez capacitaron a maestros en el marco del programa Conectar Igualdad, y que eso le permitió a la universidad trabajar junto con todos los docentes de la provincia. Estuvimos presentes en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Se hizo en conjunto, además, con la Dirección General de Escuelas de la provincia, la universidad y con fondos financiados por el BID. Fíjense qué compleja organización, pero permitió también en cada espacio, no es lo mismo las escuelas rurales que las escuelas urbanas, no es lo mismo el interior de la provincia que el conurbano, permitió en cada espacio trabajar colaborativamente con esos inspectores, esos maestros y esos profesores para rediseñar y redefinir un proyecto que se adecue a las necesidades del lugar. Entonces, este es el mensaje fundamental que yo quería dejar. No sé si estoy bien con el tiempo. Trabajar responsablemente, siguiendo todas estas pautas y esta guía que el programa les está proponiendo, pero siempre teniendo presente el concepto de dinámica que va adquiriendo el proyecto y de flexibilidad en los tiempos, en los recursos y en las actividades. Bueno, gracias. Hola, ¿me los puedo llevar a la Juana Zurduy para que me ayuden? No, mi pregunta es cuando se refería acerca de la financiación, ¿no?
¿Qué se hace cuando sabemos que hay un financiamiento puntual para un determinado tema y no se obtiene, no se puede obtener, y donde hay una ausencia tanto del Estado nacional, municipal y provincial? Esa es mi pregunta. En general, las convocatorias tienen que ser publicadas y tenemos que garantizar también nosotros como organización el acceso igualitario de todos a la posibilidad de presentarnos esas convocatorias. Desde mi experiencia, la mayoría de las convocatorias tiene un equipo técnico al que uno puede consultar. Ya sean tanto convocatorias del Estado provincial como del Estado nacional, en todas las que me tocó participar hubo una mesa de ayuda y de consulta y se garantizó la transparencia en cuanto a la participación. Algunas convocatorias hicieron que las universidades concursáramos, es decir, que sabíamos que iba a haber un comité evaluador y iba a elegir unas y a otras no, pero eso estaba claramente identificado en las bases. Entonces, es muy importante conocer las reglas de juego, no embarcarse tal vez en un proyecto que uno no tenga claridad en cuanto a de dónde viene el financiamiento, cuáles son las reglas de juego para participar, si uno está compitiendo con otros o si va a tener la igualdad de oportunidades que todas las demás organizaciones. Te lo digo no tanto desde lo técnico, sino desde la experiencia de haber participado. Y entonces uno saber que se va a presentar a una línea de financiamiento o a una convocatoria con la tranquilidad que va a tener un respaldo. Y que puede pasar que uno no sea seleccionado, pero que eso no signifique que el proyecto no sea viable. Uno puede tener un proyecto y no ser seleccionado en una línea de financiamiento, pero poder presentarlo a otra, reformulándolo si es necesario, ¿sí? Y no pensar que es perder el tiempo, sino pensar que uno está construyendo una herramienta, un instrumento para poder golpear diferentes puertas, ¿no? Pero en general hay un compromiso por parte de la institución que promueve esto de garantizar el acceso al proyecto. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿cómo podríamos evaluar desde la perspectiva interna la aceptación del proyecto? Porque yo entiendo que el primer crítico de nuestro proyecto debemos de ser nosotros, y nosotros en conjunto, o sea, no solamente quien está a la cabeza del proyecto. Entonces, ¿cómo podemos, cuáles serían esos puntos clave que tendríamos que evaluar nosotros internamente para, antes de buscar toda la financiación y entrar en todas esas ondas? Creo que primero como grupo debemos de ser objetivos y críticos de nuestro propio trabajo. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos que definirían? Bueno, creo que la guía que planteó Laura de los criterios de evaluación está muy buena, porque ahí les da la pauta de qué es lo que tienen que mirar. O sea, estaría bueno, por ejemplo, hacer una mesa redonda de tipo taller, en donde ustedes puedan decir, bueno, a ver, este proyecto va a tener, acá está, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la pertinencia? A ver, ¿tiene relación con los objetivos institucionales que tenemos? ¿Tiene relación realmente los objetivos que planteamos con los problemas? Bueno, otro punto, la factibilidad. Básicamente son tres cosas, pero que acá está mucho más desglosado y está muy bueno. La viabilidad, la factibilidad y la sustentabilidad del proyecto. Son las tres cosas significativas que siempre hay que evaluar al inicio, ¿no? La viabilidad, porque tenemos que ver si desde el punto de vista de los actores no nos vamos a pelear entre todos si se va a poder realmente hacer efectivo ese proyecto. Si también, a lo mejor, si hay otros implicados, bueno, si realmente van a contribuir a eso o si van a generar obstáculos. Y si esos obstáculos lo podemos superar. Después, desde el punto de vista de la factibilidad, bueno, ¿tenemos los recursos? ¿Podemos contar con los recursos? Hay ciertos recursos que no vamos a tener y que son escasos, pero igual, ¿puede ser que lo implementemos? Todo eso son preguntas que surgen de una evaluación que tengamos que hacer colectiva, quizás, porque siempre en el marco de las organizaciones se da esta posibilidad de intercambio colectivo previo, para poder, antes de definir si este proyecto lo presentamos de este modo o presentamos otra cosa, si realmente va por esa vía. Y lo último, que va en línea de lo que también decía Laura de las posibilidades de réplica, es decir,
cuán sustentable es lo que tenemos. Es decir, este proyecto se puede sostener, va a dejar algo, va a tener un impacto social y va a generar algo que después atraiga nuevas formas de ese proyecto, nuevas formas de implementación de ese proyecto. Es decir, cuán viable, cuán factible y cuán sustentable es ese proyecto. Si querés agregar algo. Esas son como las tres cuestiones que se pueden ir armando preguntas en relación a esas tres. ¿Qué tal? La consulta era si nosotros, por ejemplo, recién la profesora nos dio ideas de páginas de internet donde nosotros podemos presentar proyectos. En esos lugares también, o en otros espacios de internet, podemos encontrar modelos de proyectos en líneas generales, tanto a nivel productivo, solidario o cultural. Hay algunos así que nosotros nos puede servir como guías de cómo formularlos. En las páginas de los ministerios que yo les comenté, ahora se las escribo en el pizarrón, aunque las convocatorias estén cerradas, están siempre las bases y los formularios de la presentación de los proyectos. Es decir que ese es un material muy interesante porque les permite a ustedes ver un poco cuál es la lógica de elaboración de un proyecto, cuáles son los criterios de evaluación de ese proyecto y cuáles son los requisitos que se piden para lograr el financiamiento. Y entonces son modelos útiles al momento de comparar y de sentarse a pensar la elaboración de una propuesta, porque si bien varían en función de los diferentes organismos, hay ciertos componentes que los explicó Matías muy bien al inicio de la charla, que van a ser constantes, pero que en función de cada uno de los organismos que brinde el financiamiento va a ser más preponderante en un aspecto que en otro, ¿sí? Algunos se focalizan más en la posibilidad de que sea sustentable en el tiempo y si no ven eso en la propuesta directamente lo desechan. Entonces hay que tener muy en claro cuáles son las bases de esas líneas de financiamiento. Es una cuestión nodal al momento de sentarse a elaborar la propuesta, siempre que esa propuesta tenga que ver con alguna línea de financiamiento. Si ustedes empiezan de cero, son las dos posibilidades, ¿no? Empezar de cero y después buscar el financiamiento, empezar con el problema, con las actividades, con los recursos que necesitan y después buscar el financiamiento o adecuar ese programa o ese proyecto a una línea de financiamiento que se brinde desde algún organismo. Son de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero siempre pensando en la contextualización. Entonces, en estas páginas que yo ahora les voy a anotar en el pizarrón van a encontrar muchos modelos de posibilidades de leer y de analizar proyectos que se hayan presentado y que a ustedes les pueda servir como referencia para pensar sus propios proyectos. Bueno, esto me lo escribí un poco acá. Por ejemplo, un proyecto complejo de reciclado, utilización de materiales, donde se necesita una gran estructura, espacio. ¿Puede ser viable? Desde una organización, por ejemplo, una ONG. Sí, claro que es viable. A lo mejor haya que siempre bajar las pretensiones en relación a las posibilidades reales, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si necesito un galpón que sea el doble de este aula y no lo tengo y tengo un cuarto, y bueno, va a ser complicado. Pero a lo mejor puedo en el galpón que tengo, en el cuarto de galpón que tengo, hacer algo que se asemeje en líneas generales a eso. Entonces tengo que reinventar el proyecto y adecuarlo a las posibilidades reales. Bueno, eso es algo común que suele pasar. No sé si va por ahí tu pregunta. Lo que sí, ahí jugamos mucho con la creatividad. Es decir, en general,
todos ustedes y nosotros que tenemos experiencia en trabajar en espacios sociales y demás, apelamos permanentemente a la creatividad. Tenemos que apelar a la creatividad. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos y porque además contamos con espacios restringidos, con normas que a veces no van en ayuda. Entonces siempre tenemos que apelar a la creatividad. Aún, por ejemplo, con un Estado como estuvo presente durante todo el periodo kirchnerista, estuvo presente muy fuerte y se generaron tantas líneas, pero aún así siempre hay que apelar a la creatividad porque es lo que va construyendo de abajo hacia arriba. Eso hace que uno tenga que pensar, bueno, a ver, necesito todo esto para lo ideal. Bueno, pero esto es el ideal máximo. A ver, vamos a bajar un poco las pretensiones y saber qué es lo posible. ¿Hasta dónde puedo llegar en esto? Y puede ser la semilla para que después crezca un poco más. Hola, buenas tardes. El Omnium, por ahí más que una pregunta, intenta hacer un aporte. Qué interesante esto, dentro del marco de lo que es la planificación estratégica, y no pensando en normativo como un plan cerrado y sesgado a las voces, sino que en forma estratégica, y esto de evaluar, escuchar a la comunidad, escuchar sus intereses. También tenemos distintas matrices de actores como para, y tamizar también las alternativas de acción, buscando esta viabilidad y esto que sea sostenible en el tiempo, porque también puede ser muy grato y lindo pensarlo, pero esto tiene que ser algo concreto. Así que qué interesante esto, no solo como pensarse de forma estratégica, sino que actuar de forma estratégica, escuchar y cambiar y ser flexible y modificar las veces que sea, que siempre es mucho más difícil, que es mucho más complicado porque lleva más tiempo esto, pero qué importante que es, porque realmente si queremos que esta situación que vemos que se puede modificar se sostenga en el tiempo, y por ahí, como decimos, no se ve ahora el cambio, sí se ven en otra generación y en otra, y por ahí es solo una semilla y por ahí es una idea, pero qué importante esto. Sí, en relación a lo que decís, pero también volviendo un poco sobre lo que decía el compañero, tenemos que ir haciendo viables los proyectos. Es decir, la viabilidad se construye, ¿no? No es que está dada, no es que un proyecto desde su nacimiento ya es viable. Tenemos que hacerlo viable. Para hacerlo viable hay que reinventarlo, hay que soñarlo, hay que pensarlo y hay que aplicar las distintas herramientas. Y en eso vuelvo también sobre lo que preguntaba el otro compañero para decir algo más. A veces hay que amigarse con los formularios que son horribles, ¿no? Es decir, hay formularios que uno tiene que mirar y decir, uy, esto es una porquería. Y sí, la verdad que a veces hay formularios muy complejos o que a lo mejor si los agarra un revirado técnico como yo, empieza a decir, no, pero yo le hubiera puesto otra cosa, sí, bueno, pero por más que yo le hubiera puesto otra cosa, el formulario es así. Entonces, yo tengo que adecuarme, jugar con las reglas de juego y ser creativo lo más posible para darle tanto viabilidad al proyecto como para que pueda ser impacte en ese sentido. A mí me preocupa el contexto político, porque estamos hablando de proyectos y de programas, pero es como que no hubiera pasado nada. Me parece que al cambiar el Estado, al cambiar el contexto político, estos proyectos o estas posibilidades de acceder a proyectos deben tener soberanas dificultades, y además hay que ver para qué vamos a hacer el proyecto, para qué nos van a dar el dinero en todo caso. Me preocupa. Eso es. Bueno, no es la única compañera, estamos juntos en la preocupación. Siempre hay posibilidades, ¿no? Y siempre podemos reinventarnos. Aún en la década del 90, incluso, una experiencia cortita, en los 80, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cafiero, hubo muchos programas que no iban en la línea, por ejemplo, lo que era niñez y adolescencia, no iban en la línea quizás de cómo se lo concibió, de la niñez en riesgo y de que hay que atender a esa niñez que está en riesgo social, sino que iban en la línea de enfocar los derechos. Pero los nombres de los programas
decían riesgo social, decían a lo mejor el menor y la familia. O sea, la concepción que estaba de fondo impregnando era una. Sin embargo, el accionar de muchos, a lo mejor educadores que fueron entrando a nivel funcionarios en espacios estratégicos, hizo que la cosa por ahí pudiera subsistir por otro lado y pudiera ir enfocada hacia lo que después terminó siendo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y su aplicación y demás. Aunque después, durante los 90, se volvió estrepitosamente toda esa concepción del riesgo social, o sea, manteniendo también lo de la dictadura y antes, sin embargo, subsistieron muchísimas organizaciones dedicadas a la niñez y la adolescencia y fueron las que de abajo hacia arriba construyeron lo que hoy tenemos como ley de promoción y protección de los derechos del niño. Fue de abajo hacia arriba que se construyó. A lo mejor hubo un periodo de lucha terrible, pero esos programas a lo mejor no estaban en línea directa, en articulación con el Estado, como sí lo vivimos durante la época kirchnerista, pero estaban, eran vida y subsistieron frente al embate del neoliberalismo. En línea con lo que dice Matías, yo recuerdo en el último discurso de Cristina, el 9 de diciembre, cuando ella habló muchas veces del concepto de empoderamiento. Y de alguna manera, si alguna de estas líneas no está más, llamar y preguntar por qué, ¿sí? Los derechos adquiridos, poder defenderlos y poder apropiarse y querer apropiarse de cosas interpelando al Estado, porque todos somos el Estado, ¿sí? Hay un gobierno diferente, pero nosotros nos hemos empoderado de un montón de programas, planes y proyectos que no tenemos que resignar tan fácilmente. Entonces tal vez es un periodo de lucha, pero no por eso resignarnos, bajar los brazos y decir, bueno, como esta línea de financiamiento ya no está, no voy a pensar más en un proyecto educativo, porque no hay más financiación para la educación. No, al revés, nos tiene que potenciar para sentir y para luchar, para que esta financiación vuelva y siga, porque todos somos parte del Estado, y esto me parece que es un concepto que tenemos que seguir sosteniendo más allá de que haya cambiado el gobierno. Buenas noches. Yo quería aportar algo porque acá la compañera habló como que había cierta incertidumbre el tema de cómo vamos a hacer proyectos y cómo nos vamos a proyectar con este gobierno actual. Nosotros, yo tengo en este momento una organización que está a raíz de que estamos solos, porque en realidad a mí me gusta mucho investigar el tema de los ministerios, qué proyectos hay para poder presentarnos, y hoy en día se han bajado muchos programas y no es como que estamos como muy solos. Y la única, al menos vemos con los otros compañeros y los otros actores sociales, es siempre ir del lado de la red, siempre ir colectivamente. Yo creo que las palabras que en la época del kirchnerismo decían trabajar inclusión, colectivo, integración, es eso, no mirar individualmente. Me parece que es una mirada más colectiva, el hablar con el otro, la patria es el otro. Entonces, no solamente es una mera palabra, es más que todo una subjetividad de que uno siente. Yo creo que tiene que ver con que si yo puedo, el otro va a poder. Entonces, lo mejor que podemos hacer es unirnos. Ahora, a veces decimos, no nos representa el Estado. Bueno, nosotros somos también parte del Estado, entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de que esos derechos ganados tenemos que también defenderlos, de alguna manera. ¿Cómo? Y bueno, empecemos a unirnos, porque estamos en este momento en una grieta, ¿no? Pero esa grieta en realidad la ponen los medios de comunicación, no nosotros. Porque también pasa eso, de que estamos en una gran crisis, me parece, de identidad, ¿no? Colectiva. No, tenemos solamente una forma de mirar colectivamente, pero también tenemos la parte individual que tenemos como contexto, o estamos desde décadas del individualismo que venimos colonizados, vamos a plantearlos de esa manera. Entonces me parece que tenemos que desestructurarnos un poco para poder mirar al otro y empezar a trabajar en colectivo, que es la única forma que podemos organizarnos, que el tema de hablar de organización o hablar de militancia o hablar desde un emprendimiento social es eso, una mirada colectiva. Eso es lo único que quería decir.
No, simplemente ya que dijiste la patria es lo otro, y quería traer a colación el concepto de fraternidad que Nerio expuso ahí un poco mirándome. La fraternidad, los hermanos, también se matan, ¿no es cierto? Si uno mira los mitos, ¿no es cierto? Rómulo y Remo, Caín y Abel, se matan. Entonces, una de las opciones es el fratricidio, que los hermanos se maten. Otra de las opciones es la cooperación, es la solidaridad, es el encuentro. Entonces tenemos que ver cuál es el método que nos lleva hacia eso. Y ahí entra la planificación de las políticas, ¿no? Un aplauso.